Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Hola, Buenos profe. días, profe. Estamos bien por aquí. Buen día con todos. Saben que ya revisé el calendario académico. Tenemos clases en realidad tenemos clases hasta el 20 de septiembre. Desde el 21 hasta el fin de mes, prácticamente es la semana de recuperación. Es decir, desde el martes 21 ya se toman los exámenes de fin de semestre, perdón. Desde el 21 ya es la última semana de septiembre, se toman los exámenes de fin de semestre y hasta el 30 de septiembre ya las notas tienen que estar registradas. Y recuperación es justamente el 4 y 5 de octubre. Se toman los exámenes de recuperación y hasta el 10 de octubre se tiene que ya colocar la nota del examen de recuperación. Entonces, en realidad tenemos solo hasta el 20 de septiembre para tener clases. Eso quería confirmarles las fechas para que lo tengan presente. Bien, vamos a continuar en donde nos habíamos quedado ayer. Y estábamos hablando del método de la palabra reservada final. Habíamos creado nuestra clase persona y habíamos declarado una variable, un atributo de clase final llamado número máximo de personas, y queríamos ver cómo funciona la palabra final, este modificador de comportamiento, cuando lo utilizamos en un método, en un procedimiento como es este caso. Bueno, en este caso es una función porque devuelve un valor booleano. Pero estamos aplicando el modificador de comportamiento final a un método de la clase. Estábamos acá desde el main probando que habíamos creado una persona, estábamos accediendo a la variable final, a la variable de clase desde Anita y desde el nombre de la clase. Habíamos llamado al método imprimir para ver qué teníamos. Y estábamos utilizando el método validar disponibilidad. Tenemos el número de cupos es... va a devolver un verdadero o un falso, ¿cierto? Vamos a ver qué tenemos hasta ahí. Dice número de personas ingresadas hasta este punto, 0. Cuando ya creamos una persona como Anita, ya tenemos una persona ingresada. Dice, aún no se puede recibir personas, está en true, es decir, validar disponibilidad, ¿cierto? Está funcionando mientras el número de personas sea menor o igual que el número máximo de personas, nos retorna true, si no nos retorna falso. Listo. Ahora, ¿qué es lo que queremos ver en un método que sea final? Cuando creamos una nueva clase, vamos a crear una nueva clase llamada alumno. Y esta clase va a ser heredada de la clase persona. Ahí tenemos una clase derivada alumno de la clase persona. Tenemos el constructor por defecto, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos este método imprimir. ¿Qué ocurre con este método imprimir en la clase alumno? ¿Qué pasa si yo sobrescribo este método? Imprimir. Y digamos que aquí vamos a llamarle nos regresamos acá. Tenemos que la edad y el nombre son privados. Entonces vamos a, desde la clase alumno así directo no podemos. Entonces tenemos un get y un set. De la edad y del nombre. Y hemos creado los métodos
Get edad y set edad, get nombre y set nombre. Ahí podemos utilizarlos desde la clase alumno. Is.getNombre. Is.getEdad, ¿cierto? Y ya nos sale que es un alumno. Podríamos adicionar un atributo de clase aquí. Número de clases. En el constructor le vamos a poner grado a 0. Aquí le vamos a agregar entonces el método imprimir de la clase alumno. Ya nos describe alumno y ya nos describe un atributo adicional. Si nosotros regresamos acá, veamos, y Anita ya no es persona, sino que Anita es alumno. ¿Sí? Y utilizamos el método imprimir. Veamos qué es lo que nos va a salir. Allá. Sí, nos sale el método de Anita imprimir ya modificado. Cuando Anita era persona, usábamos el método imprimir. Como vemos, estamos usando el método de la clase persona, pero cuando Anita ya es un alumno, hemos sobrescrito el método imprimir, ¿no es cierto? Esa es una de las ventajas que tiene el poder derivar una clase de la clase padre. Yo puedo sobrescribir los métodos y cambiar su funcionalidad. ¿Qué ocurre cuando yo he declarado un método como final? Yo quiero sobrescribir, por ejemplo, el método validar disponibilidad en la clase alumno. Quiero sobrescribirlo, entonces veamos qué me dice. Me dice, no puede sobrescribir el método final de persona, ¿sí? No me va a permitir sobrescribir el método validar disponibilidad porque es final. Entonces, cuando usted quiera tener un método dentro de una clase que quiera que su funcionalidad no sea modificada por las clases derivadas, debe colocarle el modificador de comportamiento final y de esta forma en las clases derivadas no podrá modificar su funcionalidad. Aunque le ponga final, igual también aquí no le va a dejar. Java no le va a dejar compilar el programa. Entonces, para eso nos sirve el modificador de comportamiento a nivel de métodos. No nos deja cambiar, como fue el caso del método imprimir, que sí pudimos sobreescribir funcionalidad. Si regresamos a persona y, por ejemplo, colocamos final dentro del método imprimir, nos vamos hacia alumno, ¿sí? Guardamos, como vemos nos va a dar el mismo error, ¿sí? Hay que remover el método de la parte final desde persona, porque yo no puedo sobreescribirlo. Bueno, y como de hecho está con un error, no me va a dejar sobreescribir
el método final. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Yo, profe, una pregunta. Dígame. Si se pone final al método, ¿quiere decir que desde el main ya no se va a poder imprimir o estoy confundido? No, lo único que quiere decir es, aquí tenemos el main, el principal, ¿cierto? Y estoy utilizando el método imprimir, no hay ningún problema y nos funciona. Lo que estoy diciendo es que si al método imprimir le coloco final, ¿sí? Ay, perdón. No en la clase alumno, sino en la clase persona. Yo coloco final al método imprimir. Persona es la clase base, como vemos, la clase alumno ya me da un error, no va a compilar. Ya me dice, el método no puede ser sobrescrito, yo no puedo modificarlo. En la clase main, digamos que no es que cambie su funcionalidad desde ahí. Lo que ocurre es que no me va a dejar compilar el método imprimir, pero en la clase alumno. Este es el que está dando el error. El error está aquí, porque estoy sobrescribiendo un método final de la clase persona, ¿sí? La clase main obviamente nos da un error, pero es porque estoy tratando de sobrescribir un método que era final. Si no es final, entonces sí me permite sobrescribir. No sé si ahí se entendió un poquito mejor. Sí, Inge, ya le entendí. Gracias. Entonces la sobrecarga de métodos no funciona cuando es final el método. No es sobrecarga. Sobrecarga significa que dentro de la clase alumno yo puedo tener un método imprimir con parámetros distintos. En este caso no es sobrecarga, estoy sobrescribiendo un método de la clase base. En este caso, la clase base es persona y dentro de la clase alumno yo creo un método con el mismo nombre de la clase base y reemplazo al método imprimir de persona para sobreescribir su funcionalidad. Entonces ahora el imprimir ya me imprime como desde la clase derivada, obviamente porque Anita es un alumno. Digamos que si yo declarara aquí una persona, ¿sí? La persona sigue utilizando su método imprimir, pero Anita, si no estuviese sobrescrito dentro de alumno, este método imprimir, digamos, este no existiera, Anita utilizaría el método de la clase base para imprimir, ¿sí? Ahí utiliza los dos, tanto la clase alumno como la clase persona utilizan el mismo método imprimir. Entonces yo puedo sobreescribir ese método imprimir y darle una funcionalidad diferente, ¿cierto? Normal, yo puedo sobreescribir los métodos y ahora desde el main, Anita, que es alumno, cuando le mando a imprimir con el mismo nombre, utiliza un método especializado para los alumnos y me imprime de esta manera. Lo que estamos diciendo es que con final podemos evitar, si no queremos que se cambie la funcionalidad, le colocamos final, como fue en el caso del método validar disponibilidad, y no me va a dejar sobreescribir. Yo no puedo cambiar a nivel de alumno el método validar disponibilidad como tal. ¿Ahí responde tu pregunta? Sí. Ok. Entonces ahí vimos el uso de final a nivel de un método. Ahora, yo también puedo utilizar la palabra final a nivel de una clase. Le coloco final a esta clase. ¿Con qué objetivo yo podría colocar final a esta clase? Con el objetivo de que yo no quiero que se creen clases derivadas de la clase persona. Entonces, como vemos, aquí ya no me permite, me va a dar un error. Me va a decir, el tipo alumno no puede ser una subclase de la clase final persona.
ya no me permite. Yo no puedo crear clases heredadas de la clase persona, ¿no es cierto? El constructor, de hecho, ya está, no está definido. Pero, en fin, el error real es este. No me permite derivar clases de una clase que sea final. Entonces, ¿cuándo utilizo final a nivel de clases? Cuando yo no quiero que se creen clases heredadas de la clase persona. Entonces decíamos, inclusive como un ejemplo, existe la clase integer, donde a este i yo le puedo asignar un número, ¿cierto? Esta clase integer es propia de Java. Y digamos que yo quiero a esta clase integer también crear una clase utilizando como base la clase integer. Digamos, yo quiero crear aquí mi integer y quiero, cuando busco la clase integer de Java que existe aquí, ¿ya? Ocurre lo mismo. Esta clase integer de Java también es final, ¿cierto? Porque Java protegió su clase integer, su clase long, para que no pueda ser extendida y no pueda ser modificado su comportamiento. Entonces, eso es lo que nos decía en alguna parte de la presentación, ¿no es cierto? Como un ejemplo de que cuando uno no quiere que una clase puedan derivar de esta clase, le colocamos final a nivel de clase y así ya no puede ser derivada. ¿Sí? Haga de cuenta que usted está en una empresa de desarrollo de software y crea una clase base. Y esa clase base, qué sé yo, son validaciones de números de cédula, de números de RUC, de cosas así que no van a cambiar, que las reglas ya están colocadas. Entonces usted no quiere que nadie más pueda derivar de esas clases. Hay muchos otros programadores y a alguien se le podría ocurrir, voy a crearme una clase derivada de mi clase, de la clase herramientas, donde para ahí ya tengo algunos métodos que me van a servir, pero voy a modificar esta cosita. Entonces no le va a permitir si usted le pone final. Y le quitamos el final y ahí sí ya la clase alumno empieza a funcionar. Entonces, resumiendo, este modificador de comportamiento final puede funcionar a nivel de atributos para evitar que esta variable le podamos cambiar el valor, ¿sí? Puede funcionar a nivel de métodos, le ponemos el final, cuando queremos que desde una clase heredada de esta clase, este método no pueda ser sobrescrito, ¿sí? La clase alumno no puede sobrescribir el método validar disponibilidad porque es final. Y por último, podríamos utilizarlo a nivel de una clase colocándole final si no queremos que se pueda derivar otras clases de la clase base. ¿Sí? Entonces, al resto de programadores que quiera utilizar esa clase no le va a permitir porque es final. ¿Sí? Ese sería el resumen del modificador de comportamiento final. ¿Cierto? Ahora sí, regresémonos a nuestro equipo. A los modificadores que no son de acceso, que son los de comportamiento. Habíamos visto. Entonces, por eso tenemos aquí el resumen que dice: una variable final no puede ser reasignada, un método final no puede ser anulado. ¿Desde dónde? Desde una clase derivada. La clase final no puede ser extendida, significa que no puede ser utilizada como clase padre, como clase base, para tener clases derivadas, ¿cierto? En esta parte de aquí nos dice en general cómo funciona. Ahora, otro modificador de comportamiento que ya le conocíamos un poquito es el modificador static, ¿no es cierto? El static nos servía para crear atributos o métodos también de clase y que no sean métodos de instancia, que por defecto son métodos o atributos de instancia. Entonces nos dice, la palabra clave static se usa
en una clase, método o campo para hacer que funcionen independientemente de cualquier instancia de clase. Bueno, entonces ya sabíamos, ¿no es cierto? Dice, los campos estáticos, los atributos de una clase, ¿no es cierto?, que son estáticos, son comunes a todas las instancias de la clase. No necesitan una instancia para acceder a ellos. Entonces, ya vimos, en este caso, el atributo estático era el número de personas y estamos accediendo ya sea a través de la clase o a través de un objeto también podemos acceder. Y vemos que es la misma variable, por eso es que si vamos creando, de hecho si imprimimos más acá abajito, después de que hemos creado, inclusive puedo acceder desde P1 al número de personas, ¿sí? Vamos, 2 personas asignadas, que ya se ha creado. Son comunes a todas las instancias de la clase. ¿Cuáles son las instancias de una clase? Los objetos. No necesitan una instancia para acceder a ellos, ya vemos que podemos acceder desde el nombre de la clase directamente. Cuando hablamos de métodos estáticos, se pueden ejecutar sin una instancia de la clase en la que se encuentran. Sin embargo, solo pueden acceder a los campos estáticos de esta clase. Esta restricción ya sabíamos, ¿no es cierto? Cuando creamos métodos estáticos como este, carta de amor, ¿cierto? Tenemos, bueno, aquí no tenemos un método estático directamente. Vamos acá. Tenemos nuestra variable estática, número de personas, en este caso es pública. Si yo quisiera modificar, digamos, yo voy a declarar esta otra variable estática de tipo privado que me va a contar el número de personas que son mayores de edad. Y en el método setEdad lo que voy a hacer es preguntar. La edad es mayor de 18, entonces el número de personas mayores de edad más. Y asigno. Entonces en esta variable se va a ir asignando, se va a ir incrementando cada vez que se agregue la edad, se coloque la edad dentro de una persona y vamos a irle incrementando para decir que el número de personas mayores de edad se ha modificado. Listo. Tenemos de tipo privado. Digamos que queremos crear el get. Vamos a crear solo el get, no el set. El get personas mayores de edad. Aquí tenemos el get número de personas mayores de edad. Para que me retorne esa variable debe ser de tipo estático. Este método debe ser estático para poder trabajar con esta variable estática. Y lo que nos dice es que yo no puedo en este método que es estático manipular variables que no sean estáticas. Por ejemplo, yo no puedo en this, de hecho no puedo utilizar el this. Digamos que yo quiero decir a edad, vamos a restarle un año. ¿Sí? No me va a dejar, porque en los métodos estáticos yo no puedo utilizar variables que no sean estáticos. Pero lo que sí podría es, por ejemplo, al número de personas que sí es estática, lo puedo incrementar, por ejemplo, y no me da ningún inconveniente dentro de un método estático. Esto ya lo saben, ¿no es cierto? Ahí tenemos cómo acceder a las variables de instancia estáticas, ¿no es cierto? Desde métodos estáticos.
Las clases estáticas, también podemos declarar clases estáticas, es decir, podemos utilizar el static al igual que el final a nivel de atributo, a nivel de método y a nivel de clase. Entonces nos dice, las clases estáticas pueden ser declaradas dentro de otras clases. No necesitan una instancia de la clase en la que están para ser instanciadas. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la clase amor, ¿no es cierto? Tenemos una variable estática de tipo int llamado fileResist inicializada en 1. Y dentro de la clase amor tenemos otra clase llamada amor de cristal, clase amor. ¿Sí? Y esta clase dentro de ella, bueno, tiene el cálculo de la resistencia y bueno, hace algunos cálculos. Pero de normal, dentro de una clase podemos declarar otra clase, una clase interna dentro de una clase. Pero si queremos declarar una clase estática, únicamente es obligatorio que sea declarada dentro de otra clase. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, decidir que la clase persona, vamos a la clase alumno, que la clase alumno sea estática. Yo no puedo decidir que sea una clase estática. ¿Sí? Me va a decir que el modificador es ilegal y que yo no puedo colocarle aquí el estático. No puedo declarar así solita, pero digamos que yo dentro de esta clase alumno puedo declarar otra clase. Tengo una subclase, una clase chiquitita, una clase interna dentro de la clase alumna llamada mayores de edad, ¿no es cierto? Y dentro de esta clase, digamos que yo voy a tener, a ver, ¿qué puede hacer un alumno? Mejor agreguémosle útil, llamémosle útil. Y dentro de útil nosotros para el alumno vamos a tener algunos métodos, qué sé yo. Podríamos hacer que tenga un atributo. No declaremos aquí. Necesito un constructor. Tenemos el constructor y vamos a declarar métodos estáticos. Método sumar. Vamos a decir que también tenemos un método restar. Será algo muy básico. ¿Sí? De normal nosotros tenemos esta clase alumno y tiene una clase pública dentro llamada útil y tiene un método público sumar y restar. Si nos vamos nosotros al main, ¿no es cierto? Y tenemos Anita. Tenemos algunos métodos aquí. Vamos a acceder mejor a través de la clase alumno. Podemos entrar a la clase útil
Y dentro de la clase útil, nosotros podríamos llamar al método sumar o al método restar. Muy bien. Como vemos ahí, si queremos utilizar el método sumar o restar de esta útil, tal como nosotros declaramos nuestra clase útil aquí, no nos permite. Pero si yo quisiera utilizar esta clase útil, debe ser de tipo estática. Esta clase es estática. Ahí yo puedo utilizar a una clase alumno. Dentro de ella tengo yo una clase de utilitarios útil y puedo utilizar su método sumar. En ese caso yo necesito puedo utilizar el static a nivel de clase. ¿Sí? Cuando yo quiero utilizar, digamos, como que un utilitario, si nosotros vamos a, por ejemplo, a la clase math, ¿no es cierto? Esta es una clase y dentro de la clase math tenemos, era estática la clase, ¿no es cierto? Y tenemos una cantidad de métodos. Bueno, en este caso no creo que tenemos una clase anidada dentro de la clase math. Aquí sí tenemos este método, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. ¿Cuándo utilizamos static a nivel de clase? Primero, el static a nivel de clase en forma top, es decir, en la forma superior, dentro de una clase como la clase alumno, no nos deja colocar, ¿no es cierto? Ni siquiera dentro de la clase persona aquí, yo no puedo declarar una clase estática top, ¿sí? El static dentro de las clases está permitido solo dentro de clases internas. Es decir, dentro de una clase grande yo puedo declarar una clase más chiquita. Esta clase chiquita sí puede ser de tipo static. Ahí yo puedo utilizar el static a nivel de clase. Cuando utilizo yo una clase static es con la idea de que yo no necesito objetos, no necesito instancias de la clase alumno ni de la clase útil para poder utilizar los métodos que tengo yo dentro. Entonces, pues dígame. Entonces, en la línea 22, esa, para poder utilizarla de esa manera, el que tiene que estar static es solo la clase o el método también. El método también, veamos con el Ajá. restar. Si yo digo alumno.útil, ¿sí? No tengo el restar. Yo podría utilizar métodos internos, digamos que no se llame sumar sino que haga algo adicional. Entonces yo puedo utilizar el restar aquí. Digamos que necesitaba que haga algo aquí. La, coma, B, ¿cierto? Y esto le devolví en un índice. Y aquí retornamos A más B más C.
A ver qué ocurre con este restar. Así, como método estático yo no puedo utilizar otros métodos que no sean estáticos. Entonces, aun cuando este fuese privado, necesito que sea estático para poderlo utilizar. De hecho, no quiero que se utilice desde fuera de esta clase, le declaro privado. ¿No es cierto? Cuando es estático, por la restricción que tengo que un método estático solo puede utilizar atributos y métodos estáticos, entonces restar debe ser estático. ¿No es cierto? Y ahí sí le puedo utilizar. Aún así, desde útil, como ya es privado, solo tengo acceso a sumar. Si quisiera utilizarlo como público, para que tenga yo acceso desde acá, ya tenemos el restar, pero debe cumplir las dos cosas. Una que sea estático y otra que sea público para que podamos utilizarlo desde el main. Y entonces si fuera privado, con set, con getUnset, podemos usarlo. Y claro, si fuese privado, digamos que lo necesitamos solamente como un método auxiliar de un método más grande, ahí te funciona. Pero no podrías usarlo desde fuera de la clase. Porque un privado ya solo se utiliza desde dentro. En ese caso, utilizamos el static así, dentro de una subclase. Es el único escenario en el que podemos utilizar el modificador static a nivel de clase es cuando se trata de una subclase. Si yo creo una clase grande como alumno y creo una clase más pequeñita que es estática, el rato que yo la hago estática significa que me va a servir con una serie de métodos que no necesito tener instancias, tener objetos para utilizarlos. Suele ser como que métodos que hacen alguna determinada función, me devuelven datos, ¿no es cierto? Pero no pueden, al ser static, no pueden interactuar con variables o métodos o atributos que sean de instancia, ¿sí? Con este primer número de clases, por ejemplo, no puede interactuar. Nosotros aquí no le podemos decir más dis punto número, de hecho el dis no nos deja, digamos que como es dentro de la misma clase, el número de clases, colocarle así directo, tampoco no nos va a dejar, no puede interactuar con la parte de instancia de nuestro objeto. Y tenemos un ejemplo de el static a nivel de clase únicamente en ese escenario, tal como lo decimos. Estos dos modificadores de comportamiento de alguna manera ya los conocíamos. Tal vez no a nivel de clases, que sí se los puede utilizar, ¿no es cierto? Pero ya los habíamos conocido. Ahora, los modificadores de comportamiento son 6. Vamos a estudiar 3 de ellos un poquito más a profundidad, como es el final, el static y el abstract. En realidad son 6 y los otros 3 solamente los vamos a mencionar para que usted sepa que son 6 modificadores de comportamiento y no 3. Y de hecho los va a utilizar ya en otras materias más avanzadas más adelante en su carrera, pero de momento en programación no. Solo sabemos que existen levemente para qué sirven, pero no los vamos a usar porque tienen unos conceptos un poco más complejos que ustedes todavía no manejan. Conozcamos, dígame. Ellos van a ir a la prueba, el abstracto y los demás. El abstracto sí. Hasta el 3 del abstracto sí. Este sí le vamos a ver. Los otros 3 solamente a nivel de definición, para qué sirve y cómo se llama, nada más. No su utilización en un ejemplo, por ejemplo, no lo vamos a ver. Ok. Listo. Este modificador de comportamiento, el abstract, ¿cierto? Nos dice la abstracción es el proceso de ocultar los detalles de la implementación y mostrar solo la funcionalidad al usuario. Una clase abstracta nunca puede ser instanciada. Si una clase se declara como abstracta, el único propósito es que la clase se extienda, ¿sí? Es decir,
este modificador abstract sirve para crear una clase de forma abstracta. ¿Qué significa abstracta? Que yo no puedo crear objetos de esta clase. ¿No es cierto? Aquí tenemos abstract class car, ¿no es cierto? Y al menos una clase abstracta debe tener un método abstracto. Yo el abstract puedo utilizar a nivel de método y a nivel de clase. Yo no puedo utilizar la palabrita abstract a nivel de atributo. Veamos. Regresemos a nuestra clase persona. Veamos aquí, declaremos en la edad, digamos que quiero poner abstract. ¿Sí? Me va a decir, tú no puedes declarar de tipo abstract. Este modificador abstract es ilegal a nivel de atributos. Entonces, el abstract no puede ser utilizado a nivel de atributos, porque de hecho lo que se quiere hacer con un método abstracto es que tiene que ser implementado en otro lado. Digamos, en nuestra clase persona, yo puedo declarar solo un método abstracto. Digamos que voy a declarar un public abstract. Bien. Los métodos abstractos tienen que estar declarados dentro de una clase abstracta. Digamos, nosotros vamos a transformar nuestra clase persona en abstracta. ¿Sí? En este instante, cuando yo le puse abstract, nuestra clase se convierte en abstracta. Y lo mínimo que debe tener una clase abstracta es al menos un método abstracto. Digamos que yo voy a cambiar y quiero que este método imprimir sea abstracto. Este va a ser mi método abstracto. El rato que yo le digo que este método imprimir es abstracto, significa que yo no puedo colocar su cuerpo aquí, es decir, su implementación. Únicamente debo ponerle así, abstract imprimir. Ahí he declarado yo un método abstracto y no necesito poner un cuerpo porque lo que significa es que este método no puede ser utilizado sin antes ser implementado. Cuando yo pongo abstract significa que en la clase derivada de la clase persona tiene que implementarse este método imprimir de forma obligatoria. Eso es lo que estoy diciendo cuando yo lo hago a un método abstracto. Ahora, esta clase persona es abstracta. Yo heredo de la clase persona a la clase alumno y de hecho yo necesito implementar el método imprimir. ¿Qué ocurriría, por ejemplo? Vamos a extender una nueva clase. Vamos a crearnos una nueva clase llamada profesor. Va a estar heredado de la clase persona. Bien. Cuando la clase persona ya fue abstracta y tiene un método abstracto, miren lo que ocurre. Nos crea, como siempre, el constructor, ¿no es cierto?, llamando al constructor de la clase base, que es la clase persona, pero también nos crea un método, el cuerpo del método imprimir, que es abstracto porque es obligatorio que sea implementado en esta clase profesor. Vamos a copiarnos este código de aquí. Digamos que esta clase profesor va a tener un private
doble salario. Modificamos el constructor del profesor, resolvamos por aquí un doble S. Colocamos que tenga un salario. Entonces el método imprimir del profesor imprime su nombre, su edad, su salario. Entonces ya el método imprimir no es opcional, sino que es obligatorio su implementación porque es abstracto. Se nos coloca esta palabrita override para sobreescribir. Y de hecho, el método imprimir de la clase alumno también se le coloca el override para decir que estamos sobreescribiendo el método abstracto imprimir. Ahora, si nos vamos al main, ya nos ocurrió algo. En el main ya nos dice que yo no puedo instanciar la persona, yo no puedo crear personas. ¿Por qué ya no puedo crear personas? Porque la clase es abstracta. Entonces, por eso nos decía que cuando una clase es abstracta significa que su única intención es que sirva como clase base para clases heredadas, como la clase alumno y la clase profesor. Pero yo no puedo crear objetos de la clase persona de forma directa, como antes teníamos el P1. Si el rato que fue abstracta, eso es lo primero que se modificó. Ya no puedo crear, ya no puedo instanciar objetos de la clase persona, ¿sí? Porque es abstracta y el ser abstracta significa que su única intención es que sirva como clase base para otras clases derivadas. Entonces yo aquí crearé un objeto llamado profesor. Y necesitan su nombre, su edad y su salario. Y ahí tenemos a Juan como un profesor. Hemos creado Juan, Anita imprimir, Juan imprimir, ¿cierto? El número de personas, podemos hacerlo desde Juan. Y al ejecutar, pues como vemos, para el alumno se ejecuta el método imprimir de alumnos y para profesor se ejecuta el método imprimir de los profesores con el método es el mismo, con el mismo nombre, pero está implementado de forma diferente para la clase alumno y de forma diferente para la clase persona. Entonces, ese es el uso del abstract, ¿sí? Como vimos, abstract yo puedo utilizar, tengo que hacer una clase abstracta y dentro de la clase abstracta no todos los métodos tienen que ser obligatoriamente abstractos. Como vemos, aquí tenemos métodos que no son abstractos, pero debo tener al menos un método abstracto, como el método imprimir. Dentro de una clase que no sea abstracta, como la clase alumno, digamos que yo quiero declarar un método abstracto. No me va a permitir, ¿cierto? Porque los métodos abstractos solo deben estar declarados dentro de clases abstractas. Entonces, si la clase abstracta, por ejemplo, es persona, yo aquí sí puedo declarar más de un método que sea abstracto, ¿ya? Y miren, en ese instante se me dañaron la clase alumno y la clase profesor. ¿Por qué se me dañaron? Me va a decir que yo tengo que implementar todos los métodos abstractos, ¿sí?
Si no, ya se me daña, ya empieza a dar error. Entonces le digo add un implement y me dice override el método modificar. Y lo mismo ocurre en la clase alumno. ¿Sí? En la clase alumno también me dice que tengo que implementar el método abstracto, ¿cierto? Eso nos lleva a pensar que todos los métodos abstractos deben ser implementados de forma obligatoria dentro de las clases extendidas, ¿sí? Esa es una restricción adicional, es pregunta de examen, pregunta de pruebas, ¿cierto? ¿Puedo yo dejar una clase y no implementar todos los métodos abstractos? ¿Puedo dejar esto así? No, es obligatorio implementar todos los métodos que sean abstractos. ¿Sí? Y aquí yo debería colocar el código para alumno para implementar, porque definitivamente el declarar métodos abstractos significa que yo voy a obligar en las clases derivadas a que se dé cuerpo a estos métodos, ¿sí? Que hagan algo. Esa es la finalidad para que yo declare métodos abstractos. Obligar a que su implementación, porque recuerda, aquí está solo puesta su firma. Dice que es público, que es abstracto, que devuelve un string y se llama imprimir y no recibe parámetros. Este otro método dice es público, es abstracto, no devuelve nada, se llama modificar y no tiene parámetros. Así he definido yo la firma de estos métodos y por tanto con esa firma tiene que implementarse en la clase derivada. Yo aquí debería colocar el código para implementar ya el método modificar. ¿Sí? Y recuerde que si una clase es abstracta, desde el principal yo ya no puedo declarar objetos de una clase abstracta. No puedo declarar a Anita como una persona, no puedo declarar a Juan como una persona. ¿Preguntas acerca del abstracto, chicos? Entonces, cada que creamos un método en la clase abstracta, tenemos que ponerle arriba el override, básicamente, ¿no? Sí, para implementar. Para implementar. Siempre te va a poner el override. Digamos que si yo aquí me creo otra clase, llamamos personal administrativo de la universidad, ¿no es cierto? Ya tenemos alumnos y quiero que sea derivada de la clase persona. ¿Sí? De hecho, ya me crea así el Java. Personal administrativo extendida de persona, me coloca el constructor y me coloca los métodos que yo debo implementar. El imprimir y el modificar con la firma con la que están definidos en la clase base. Y en el constructor, eso que dice super NE, ¿qué significaba eso? Esto es que está llamando al constructor de la clase persona. Eso significa que cada vez que yo creo un objeto de la clase personal administrativo, lo primero que se construye es una persona y sobre esa persona yo puedo construir un personal administrativo. Digamos que el personal administrativo tiene cargo. ¿Sí? Como básico, como es extendida de persona, ¿qué tiene? Tiene nombre y tiene edad, pero el personal administrativo también tiene un cargo. Entonces en dis.cargo, digamos que yo podría decidir que todos sean secretarias. Puedo modificar el constructor de personal administrativo y recibir por aquí un cargo, y ese cargo es el que le voy a asignar a la persona de personal administrativo que estoy creando. Entonces, este super significa cree primero la persona. Es como poner new persona. ¿Sí? Super es cree la clase base. Y luego, una vez que ha creado la persona, entonces sí nosotros podemos colocar todos los atributos adicionales para que una persona ya no sea solo persona, sino sea personal administrativo. Entonces ya tiene el cargo adicional.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, si no se tuviera clases extendidas de persona, no se puede crear el abstracto, ¿verdad? No se puede. Crear el abstracto. Porque, por ejemplo, en alumnos que es clase extendida de personas, se crea en personas el abstracto y en alumnos se le pone el cuerpo. Ujú. Pero si no tuviera solo tuviera la clase personas y le declaro como abstracto, ¿de ley tengo que declarar una clase extendida para poner el cuerpo? Claro, para poder utilizarla. Porque como vimos, yo aquí no puedo declarar de tipo persona. Yo no puedo usar, de hecho, mi clase abstracta no la puedo utilizar. Digamos que le voy a llamar Pepe, igual new persona. Y a las personas reciben un nombre y reciben una edad. ¿Sí? No me deja. Significa que yo no puedo instanciar la clase persona porque es abstracta, yo no puedo utilizar todos sus métodos. Es decir, esta clase persona no puede ser utilizada así de forma directa. La única forma que puede ser utilizada es para que sea extendida en otra clase. Y ahí ya tiene que implementarse los métodos, todos los métodos que hayas definido como abstractos. Aquí se debe implementar, crear el cuerpo, decir qué va a hacer ese método. Y en ese caso yo no iría persona. ¿De ahí cómo se le llamaría? No te entiendo. ¿Otra vesita? O sea, desde el main, si yo quiero llamar a la clase persona, ¿cómo se le llamaría? No Desde puedes. la clase extendida. A la clase persona desde el main no puedes llamarle ni no puedes utilizarla. No puedes. Como vimos, no puedes declarar, usarla aquí. No hay forma. La única forma de usarla es desde las clases extendidas, ¿cierto? Y ahí ya estás llamando a su constructor y ya tienes que sobreescribir los métodos, digamos solamente el imprimir y el modificar. Pero si yo declaro de tipo personal administrativo, le declaro a Jimena personal administrativo. Y aquí necesito un nombre, una edad y un cargo. Digamos que era recursos humanos. El cargo debería ser asistente de recursos humanos. ¿Sí? Yo he declarado a Jimena. Yo desde Jimena ya puedo utilizar todos los métodos. Veamos qué ocurre si le doy Jimena imprimir. Yo puedo utilizar desde Jimena número de personas, por ejemplo, para imprimir cuántas personas he creado hasta ahí. ¿Ya? Sí, miren. Imprimí Anita con su método desde la clase alumno, imprimir. Imprimí profesor con su método desde la clase profesor. Y para el personal administrativo el método imprimir no me da error, pero el rato de ejecutarse se devuelve un nulo, ¿cierto? Y de hecho, Jimena, yo puedo utilizar ya las variables de clase como el número de personas. También puedo utilizar el validar disponibilidad porque está heredando de la clase persona, aun cuando en la clase personal administrativo yo solamente tengo el constructor y el puesto por defecto es el método imprimir, ¿cierto? Entonces aquí pongamos, por ejemplo, personal administrativo. Este es el que está utilizando, ¿cierto? Pero ya puede heredar Jimena el número de personas. También podría yo utilizarlo para validar disponibilidad sin ningún problema porque es un método de la clase base de la clase persona.
Y ahí yo estoy usando a través de la clase personal administrativo métodos y atributos de la clase persona. Pero no puedo utilizar desde el main directamente, ni desde otra clase que no sea heredada de persona a la clase persona. Cuando es abstracta, la clase persona por completo, sus métodos y sus atributos solo pueden ser usadas por clases derivadas de la clase persona. ¿Se entendió? Sí. Chévere. Ahí tenemos el uso del abstracto. Aquí tenemos una clase de carro y tiene declarado un método abstracto llamado tagline. Declaramos otra clase onda extendida de carro, ¿cierto? Y aquí ya se debe implementar el método tagline de forma obligatoria. Toyota también está extendida de carro y debemos implementar el método tagline, el método abstracto. Y tiene su propia frasecita, digamos, ¿no es cierto? Ese es el uso del abstracto. Recuerde, atributos no pueden ser abstractos, únicamente métodos y clases. Yo no puedo declarar un método abstracto en una clase que no sea abstracta. La clase debe ser abstracta y ahí puedo declarar métodos abstractos. Luego continuamos a ver los otros 3 modificadores de comportamiento que existen en Java, pero que no los vamos a usar en programación 1, que son este sincronizer. El modificador sincronizado se usa para controlar el acceso de un método en particular o un bloque por varios subprocesos. Solo un hilo puede entrar en un método o un bloque que se declara como sincronizado. La palabra clave sincronizado funciona en el bloque intrínseco de un objeto en el caso de un método sincronizado. Los objetos actuales se bloquean y el método estático utiliza el objeto de clase. Cualquier hilo que intente ejecutar un bloque sincronizado debe adquirir primero el bloqueo del objeto. ¿Para qué sirve este modificador llamado sincronizer? Sirve para sincronizar los hilos. De normal, Java trabaja a través de hilos, ¿sí? Pero ustedes cuando vean programación paralela o programación distribuida van a aprender que se puede crear muchos hilos, que son hilos de ejecución. El main, de aquí, cuando estamos ejecutando, crea un hilo. Digamos que es como algo así. Vamos a colocar. Digamos que este es el CPU de su computador. No te borres. ¿Sí? Este es nuestro CPU. Sabemos que dentro de nuestro CPU, por ejemplo, existen lo que se denomina los cores, ¿cierto? Nuestro CPU tiene unos cores, unos núcleos, ¿cierto? Digamos que tenga dos núcleos. Todo este es el CPU, pero tiene 2 núcleos. Por defecto, digamos, estoy hablando en forma básica, porque todo lo que existe aquí dentro es mucho más complejo. Pero digamos que es un CPU que tiene 2 núcleos. Por defecto significa que yo puedo procesar de forma paralela 2 instrucciones al mismo tiempo, de forma simultánea. ¿Sí? Así funciona el hardware. De hecho, nuestros CPU de nuestros computadores soportan más procesos paralelos, muchos más. Ya, pero vamos a quedarnos en que cada núcleo usaba solamente un hilo. Java es un programa, ¿no es cierto?, que utiliza el CPU para que las instrucciones que nosotros ejecutemos, de hecho aquí existe un componente que se llama ALU, ¿no es cierto?, que es la unidad aritmético-lógica de nuestro CPU, y ahí se van a ejecutar toda la suma, por ejemplo, de 2 números se ejecuta ahí. Pero bueno, digamos que acá nosotros tenemos nuestro programa en Java. Java también trabaja a través de unos hilos de ejecución que se llaman threads, para poder utilizar la funcionalidad que tiene el hardware de nuestro computador de trabajar en paralelo. De hecho, Java por defecto tiene 10 hilos.
Los o threads. Inge, se me viene una duda. Los 10 hilos que usted dice, o sea, ¿es el mismo Java o tiene que ver algo el procesador también? No, es el Java por defecto. Creo que ahora todos los procesadores pueden funcionar mal con mínimo 10 hilos, pero este 10 hilos que va por defecto se puede incrementar. Cuando ustedes vean programación concurrente, programación paralela o de programación distribuida, van a aprender a crear más hilos inclusive. Pero digamos que por defecto Java tiene 10 hilos para enviar su ejecución. Nosotros, tal como estamos aprendiendo a programar, actualmente usamos solamente un hilito. Ay. Solo estamos usando un hilo, un thread por defecto, desde nuestro main, ¿sí? En programación concurrente ya se puede utilizar todos los hilos, colocar más hilos, y esto va a hacer que nuestros programas sean más rápidos, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? Cuando tienes múltiples hilos, nosotros sabemos que existe un espacio de memoria dentro del Java, ¿no es cierto? Bueno, existe varios espacios. Ya en estructura de datos aprenderán ustedes que aquí hay algunas partes de memoria que usa el Java, unas partes compartidas y otras partes privadas. Es decir, estos hilos, cada vez que yo creo un hilo de ejecución, tiene una parte privada para guardar las variables, el stack, y tiene una parte pública donde todos comparten las variables, como las static. Las static están en la parte pública, ¿sí? Y una parte privada como el stack, donde se guardan las variables solo de ese hilo. Este synchronized lo que dice es, en esta parte pública, donde se colocan varias variables, ¿no es cierto? Todos los métodos estáticos, por ejemplo, están aquí, las variables estáticas están aquí, para que los hilos las usen. Estos hilos tienen que acceder acá, ¿no es cierto? Y podrían modificar los datos. A veces se da problemas en programación distribuida de que este hilo, como se ejecuta en forma paralela, no secuencial, sino paralela al mismo tiempo, los dos hilos van a querer utilizar una variable al mismo tiempo. Podría ser que el uno le modifique y luego este también le quiere modificar al mismo tiempo. Entonces, para evitar estos problemitas que a veces pasa, que dos hilos al mismo tiempo o más hilos quieren tomar de la memoria compartida, sobre todo los datos estáticos que son compartidos, y se dan problemas de que el uno le modificó, el otro le modificó, o ya no tomé el valor que yo necesitaba, es como poner un semáforo. Entonces, ese semáforo es este synchronized, ¿sí? Es como bloquear el hilo. Es decir, este quiere utilizar un recurso, entonces utiliza el synchronized y dice, lo queda reservado para mí. Es decir, lo bloqueo, uso ese valor, digamos que aquí había un campo integer que estaba en el valor en 0, y lo coge y lo va a poner en 1. Digamos, coge y le pone en 1 ese hilo, lo bloquea, le pone en 1. Cuando está bloqueado el hilo cafecito no lo puede usar, tiene que esperar, es como poner un semáforo. Cuando le acaba de actualizar en 1 y el verde le suelta, entonces el café utiliza el synchronized también, y ahí le coge, le modifica y le pondrá el valor en 2, digámoslo así. Para eso sirve el synchronized. Es para bloquear recursos compartidos para que múltiples hilos no tengan problemas al usarlo, al modificar y así, sobre todo en datos estáticos. Por eso les decía que solo vamos a conocer que existe, que se llama synchronized, y sirve para sincronizar el acceso a recursos por varios hilos, varios subprocesos. Es todo lo que necesitamos saber acerca del synchronized en programación 1. Solamente porque sería un error, de hecho, para programación 1, uno dice, ¿cuáles son los modificadores de comportamiento? Son 3, final, static y abstract, porque son los 3 que en este nivel usted necesita y los va a usar. Pero sería un error decir que en Java existe solo 3 modificadores de comportamiento. En realidad existen 6. 3 que aquí al nivel de programación 1 va a usar, pero hay 3 más que en niveles superiores, tal vez en sexto o en séptimo semestre, tenga que utilizar para programación distribuida. Mi intención es únicamente que sepa que existe, nada más. Ahorita, inclusive leer este bloque de código nos parece chino avanzado, ¿no es cierto? No se entiende bien qué quiere decirnos.
Lo único que debemos saber es que este synchronizer sirve para sincronizar el acceso a las variables de varios hilos. Punto. Es todo lo que necesitamos saber. Ahora, este otro, el volátil. Es el modificador volátil, se utiliza en programación de múltiples hilos, nuevamente. Es utilizado con el synchronizer. Si declara que un campo es volátil, es una señal de que los subprocesos que deben leer el valor más reciente y no uno almacenado en el caché local. Además, se garantiza que las lecturas y escrituras son atómicas. El acceso variable no volátil no es atómico, lo que evita ciertos errores de lectura y escritura entre varios subprocesos. El synchronizer es como poner un semáforo que va a bloquear el recurso para que nadie más lo modifique mientras yo lo estoy usando y luego lo suelto, para que otro hilo pueda utilizar. Cuando yo declaro un atributo de tipo volátil, ¿no es cierto? En una clase lo que estoy diciendo es que hay técnicas de programación en la cual yo puedo utilizar datos que están almacenados en mi caché local, ¿sí? Cuando declaro un campo volátil, como podría ser, qué sé yo, el saldo de una cuenta, significa que yo siempre no puedo utilizar dentro de mis múltiples subprocesos, mis múltiples hilos en programación paralela distribuida, no puedo utilizar el de mi caché local, sino que siempre debo ir a tomar ese valor desde el repositorio compartido, ¿sí? Porque es un campo volátil, ¿cierto? Y no puede ser usado en caché local. Igual, técnicas de programación más avanzadas que van a ver en niveles superiores, ¿sí? Solamente sabemos que existe. Y finalmente tenemos el modificador transient. Dice, una variable que se declara como transitoria no se serializará durante la serialización de los objetos. Para comprender completamente el concepto de variable transitoria, tendremos que aprender qué es la serialización. La serialización es un término elegante para indicar que un objeto se puede guardar en un archivo .java. Puede tomar los bytes del objeto o una clase y serializarlos, guardarlos secuencialmente en un archivo. ¿Qué significa? Nosotros tenemos actualmente, ¿no es cierto?, en nuestros proyectos, que de hecho no sé ni siquiera en qué parte de mi disco está guardado todo lo que es, probablemente en programas. No sé dónde tengo instalado. Veamos. Mis proyectos Eclipse. Mis proyectos Eclipse. Programación. Aquí tenemos todos los proyectos. Nosotros sabemos que dentro del útil tenemos las clases, ¿no es cierto? Y estas clases son .java. Aquí tenemos el archivo fuente, de hecho, de forma transparente, el código que nosotros hemos colocado, ¿no es cierto? Sin embargo, si digamos que usted crea una librería especial, como todos los APIs que existen en el mundo comercial de la programación, crea una librería especial que tiene unas funcionalidades chéveres que otros programadores podrían reutilizar en su código. Usted no les va a dar el fuente de ese API, no les va a dar el programa, cómo lo hizo, sino que les da para que se utilice. Es como la librería MAT. La librería MAT nosotros no vemos cómo están hechos los métodos por dentro, solamente sabemos utilizarlos. Entonces, lo único que es necesario darle a otro programador para que utilice la funcionalidad, digamos, es darle estos archivitos clase. Usted le da estos archivitos clase y él puede reutilizar su clase alumno, su clase personas, todas estas clases puede reutilizarlas, pero no puede ver el código fuente que está. ¿Cómo lo hizo? No puede ver. Entonces, así más o menos se distribuyen las APIs, las librerías. ¿Para qué nos sirve ese serializador? De todas maneras, estos archivitos class, ¿sí?, que tienen estos códigos extraños, existen formas de serializarlos y de volver a como que hacer una ingeniería reversa para poder entender cuál es el código que está hecho aquí dentro, ¿sí? Entonces, lo que nos dice, digamos que es un mecanismo de seguridad en Java,
hecho para que algunas variables usted las declare como trascienden o clases o métodos trascienden y cuando se serialice eso no se guarde. De forma que cuando le estén haciendo una ingeniería reversa a sus archivos, usted no pueda ver todo el código, digamos, que es una forma para proteger de alguna manera el código de su proyecto o de sus librerías. Como le digo, estos tres últimos los verá en cursos avanzados de programación. De momento solo sabemos que existen 6 modificadores de comportamiento y de estos 3 primeros, si me interesa mucho, y va en las pruebas y en los exámenes, cómo usarlos a nivel de variable, método o clase. ¿Sí? Los otros, me interesa que sepa el nombre nada más, o que son 6 los modificadores de comportamiento. ¿Sí? Listo, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar para que pueda seguir usted leyendo de nuevo los documentos, pueda practicar y la siguiente semana vamos a hacer ejercicios sobre estos 3 modificadores, bueno, de hecho, de los modificadores de acceso que vimos antes y los modificadores de comportamiento, que es hasta allí, hasta donde va la siguiente prueba. Ah, bueno, todavía no hemos visto el diagrama de clases. Cómo representar los modificadores de acceso, creo que sí vimos dentro de un diagrama de clases y ahorita tenemos que ver los modificadores de comportamiento, cómo los representamos dentro de un diagrama de clases. Eso lo veremos la siguiente semana. Entonces el diagrama de clase sí es de la 3, ¿no? Sí es de la 3. Es que decía 3.4 y me confundí. Sí es de la 3. Listo, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Que descansen. Ok. Buen día, profe. Gracias, profe. Buen día. Buen día, que les Buen vaya bien. fin de semana. Gracias.